Sí, doctora. Ya, habíamos quedado en esta parte, ¿ya? Entonces, habíamos hablado de que la mitocondria, a través de este proceso que es la fosforilación oxidativa, se va a convertir en la principal fuente de producción de radicales de oxígeno, ¿no? O de especies reactivas del oxígeno, que se denominan ROS, ¿ya? Entonces, teníamos básicamente que el oxígeno va a recibir, en este caso, va a ser el aceptor final de los electrones que se van a producir a lo largo de la cadena, del transporte de la cadena de electrones, entonces, y generando agua. Sin embargo, como les había mencionado, durante el proceso se pueden escapar algunos de estos electrones que están a lo largo de la cadena, ¿no? De la cadena transportadora, ¿ya? Entonces, en ese caso, ¿ya? Se van a ir generando diferentes especies reactivas, ¿ya? Porque estas especies reactivas pueden ser radicales libres o pueden ser especies que también son derivadas del oxígeno, pero no necesariamente son especies radicalarias, ¿ya? Entonces, dentro de las especies de radicales libres se tiene el superóxido, ¿no? Entonces, el superóxido, ese es el que más se conoce y el que generalmente se va produciendo y también se va a ir eliminando a través de los diferentes sistemas enzimáticos que posee la célula, ¿ya? Entonces, el superóxido, bueno, aquí lo tenemos, a ver, voy a... Este es el superóxido, ¿ya? Entonces, este superóxido, por ejemplo, se va a generar. Nosotros tenemos el oxígeno más un electrón, ¿no? Entonces se va a generar este radical superóxido, ¿ya? Disculpe, doctora, está escribiendo en la pizarra, es que solo se ve la diapositiva, pero no parece que haya escrito nada. Sí, estoy escribiendo. Ah, No, no aparece que esté escribiendo, doctora. a ver, vamos a... ¿Ahora sí lo ven? Lo que he escrito. Sí, ahora sí. Ya, pero vamos a ver, no sé qué. Entonces, cuando les hablé de los proyectos, ¿no vieron nada de lo que escribí? ¿O sí se vio ahí? No, pensábamos que solo estaba hablándonos. Ay, no, chicas, sí he escrito. Mm, ya, a ver, vamos a intentar otra vez. Y ya lo he borrado. Ya, ya. Sí se ve la pantalla, ¿cierto? Sí, doctora. Ya, a ver, voy a escribir ahora otra vez. ¿Dónde está mi lápiz? ¿Sí se ve lo que estoy escribiendo o no? No, no se ve. Ah, ya. Entonces, ¿y aquí? Ahora sí se ve. Ya. Entonces vamos a tener que... Ya. Entonces les decía que uno de los principales radicales que se va a formar es el anión superóxido. ¿Ya? Entonces es donde el oxígeno va a atrapar solo un electrón. Entonces, esto va a dar lugar a la formación de este radical superóxido. Pero también puede dar lugar a la formación de otros radicales, como es el radical oxidrilo, como lo vemos aquí, ¿ya? Entonces, también están otros radicales, por ejemplo, el hidroxiperoxil. Les voy a poner hidroxi. Ay, no, qué fea mi letra. Ya. Ese es el radical hidroxiperoxil.
el radical peroxil y el radical alcoxi, ¿ya? Dentro de dentro de las especies reactivas del oxígeno, o sea, las especies radicalarias serían estas, ¿ya? Y por otro lado, como les decía, hay especies que no son radicalarias, pero que también van a provenir de estos mecanismos. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno, ¿ya? Luego tenemos los peróxidos orgánicos o el peroxinitrito, ¿ya? Entonces, ya, tenemos el radical superóxido. Como les decía, el organismo va a contar con sistemas enzimáticos para poder estabilizar estos radicales, ¿no? Entonces, como observamos aquí, se genera el anión superóxido. Se genera el anión superóxido. Luego, por acción de la superóxido dismutasa, se va a dar lugar a la formación de peróxido de hidrógeno. Entonces, este peróxido de hidrógeno, si bien no es un radical libre, su acumulación puede derivar en una oxidación, ¿ya? Entonces, para eso se tiene el sistema del glutatión, ¿no? Entonces, el glutatión es el que va a seguir reduciendo al peróxido hasta formar agua, ¿no? Por la acción de la glutatión peroxidasa. Entonces, el glutatión reducido que teníamos se va a generar o va a dar lugar al glutatión oxidado. Entonces, esto, o sea, para que vuelva a estabilizarse, entonces se tiene otro sistema enzimático que es el de la glutatión reductasa. Entonces, este glutatión reductasa y también a través de la actuación del NAT fosfato reducido, entonces va a volver a generar el glutatión reducido. De esa forma es como un ciclo para poder estabilizar estos radicales libres que se van generando a lo largo de la cadena transportadora de electrones, ¿ya? A su vez, este glutatión también va a estabilizar los grupos sulfidrilos de las proteínas, ¿ya? Entonces, que pueden estar reaccionando con otras especies radicalarias que se va a dar a través del estrés oxidativo. Entonces, lo que va a hacer este glutatión es estabilizar estos grupos sulfidrilos, ¿ya? Entonces, de ahí es la importancia del glutatión, ¿ya? Entonces, esta es como las especies antioxidantes que tiene de forma natural la célula para poder contrarrestar esta acumulación de radicales libres, ¿ya? Entonces, eso respecto a las especies reactivas del oxígeno. Así como hay especies reactivas del oxígeno, también hay especies reactivas del nitrógeno, pero eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos viendo la síntesis de proteínas, en qué casos se da la formación de estas especies reactivas del nitrógeno, ¿ya? Bueno, nos falta la última etapa de la respiración celular, que en este caso es la síntesis de ATP. Entonces, me dicen si a ver, les voy a mostrar otro video porque este está en inglés. Ya. Me dicen si lo ven. ¿Se ve la pantalla, chicos, chicas? Sí, doctora, se logra Ya. ver. Y me dicen si se escucha. Depende de esta diminuta molécula energética. ¿Se escucha? También se escucha. Ah, ya. Entonces ahí les dejo. Toda la vida en la Tierra depende de esta diminuta molécula energética, adenosín trifosfato, o ATP. El ATP impulsa la actividad bioquímica en el interior de las células vivas y es un componente esencial del ADN y el ARN.
Quienes generan el ATP necesario para tus células vivas son las mitocondrias, baterías electroquímicas que convierten la energía de los alimentos que comes y el oxígeno del aire que respiras en ATP. Entonces, ¿de dónde viene el ATP de tus células? En lo profundo de tus mitocondrias, hileras de motores moleculares generan ATP, la molécula esencial para toda la vida en la Tierra. Distintas enzimas unen reactantes para formar un enlace químico, convirtiendo energía mecánica en energía química. Un anillo de enzimas actúa en secuencia, generando 3 moléculas de ATP en cada ciclo. Dentro del motor molecular, un eje giratorio alimenta la secuencia. El eje está unido a un motor molecular rotativo, propulsado a su vez por la fuerza de un grupo de protones que empujan desde el otro lado de la membrana. Una diferencia en la concentración de protones es lo que impulsa este mecanismo molecular. Síntesis de ATP. El ATP impulsa la actividad bioquímica en el interior de las células vivas y es un componente esencial del ADN y el ARN. Ya. Eso es como en resumidas cuentas lo que ocurre a nivel de la mitocondria. Pero ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos todo el esquema del... ¿Ya? Entonces, ya hemos visto esta primera parte que es la cadena transportadora de electrones con los diferentes complejos enzimáticos, ¿no? Entonces, el último paso es la síntesis de ATP, o en algunos casos lo denominan como el complejo 5, ¿ya? Entonces, todo este sistema está acoplado. Entonces, si hay alguna falla en alguno de los complejos enzimáticos de la cadena transportadora de electrones, entonces esto va a derivar, o sea, no se va a producir la síntesis de ATP, ¿ya? Porque tiene que haber este flujo de protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana, ¿no? Entonces, en este proceso de la cadena transportadora de electrones va a ocurrir dos cosas. Va a haber un cambio del potencial químico, ¿no? Entonces, porque los protones que van a ir migrando hacia la parte, hacia el espacio intermembrana, entonces van a ir generando ese gradiente electroquímico, bueno, primero un gradiente químico y luego un gradiente eléctrico, ¿ya? Entonces vamos a tener en el lado de la matriz como cargado negativamente y en el caso del espacio intermembrana que va a estar cargado positivamente por el efecto de los protones, ¿no? Entonces, este gradiente electroquímico o este gradiente electroquímico es lo que va a generar o va a hacer que esta proteína, que es la ATP sintasa, entonces, a través de un canal, entonces se vaya migrando, o sea, se vaya transportando un protón desde el espacio intermembrana hacia la matriz y este transporte va a catalizar la síntesis de ATP, ¿ya? Entonces, enseguida lo vamos a ver cómo funciona. Entonces, todo este sistema está acoplado. Si hay algo que va a inhibir cualquier complejo enzimático, cualquiera de los complejos, entonces, por ende, inhibe la síntesis de ATP. O si algo va a inhibir, por ejemplo, la función de la ATP sintasa, entonces también va a inhibir el transporte de la cadena transportadora de electrones, ¿ya? Entonces, para poder observar si efectivamente hay un acoplamiento entre el transporte de electrones y la síntesis de ATP, entonces es que se han realizado varios experimentos, por ejemplo, con mitocondrias aisladas, ¿ya? Estas mitocondrias, en el primer caso, se coloca digamos, en un sistema, en un medio donde está
hay oxígeno, se añade ADP más el fósforo inorgánico, ¿ya? Entonces se observa, en este caso, la línea negra es el consumo de oxígeno y la línea roja es la síntesis de ATP. Además, se añade succinato. Ya sabemos que el succinato se va a oxidar ¿a qué? ¿Se va a oxidar? Fumarato. A fumarato, entonces, y los electrones van a pasar a la Doctora, ubiquinina, ¿cierto? doctora, una consulta es que seguimos viendo la diapositiva de síntesis de ATP donde estaba el video. Oh, ya. Ahora, Y yo no veo nada. Sí, doctora, no aparece su pantalla. ya. A ver, creo que la otra vez tuvimos el mismo problema, ¿no? Ahora, Ahora sí, sí. ya. Entonces, como les decía, todo, bueno, para repetir de nuevo un poquito, ¿ya? Que todo este sistema o todo este proceso, tanto de la cadena transportadora de electrones y la última etapa, en este caso la síntesis de ATP, todo este sistema está acoplado, ¿ya? Entonces, si se inhibe algún punto, entonces, por ende, o sea, si se inhibe en este caso en algún punto del transporte de electrones, entonces, por ende, no va a haber síntesis de ATP. O si se inhibe la enzima que cataliza la síntesis de ATP, también va a influir en el transporte de los electrones a través de la cadena, ¿ya? Entonces, este transporte de electrones va a generar un potencial químico y un potencial eléctrico, ¿no? En síntesis va a generar un potencial electroquímico que luego va a derivar en la síntesis de ATP. Ahora, ¿ha cambiado de pantalla, chicas? No, doctora. ¿Y ahora? Sí, ahora sí. Ya. Entonces, cómo se ha descubierto o cómo se ha logrado ver ese efecto del acoplamiento, ¿no? Entonces, como les decía, se han aislado las mitocondrias, entonces las mitocondrias se han puesto en una solución en donde tenían los diferentes sustratos. En este caso, ADP más fósforo inorgánico, estaban como en una cámara en donde había oxígeno y bueno, se detectaba a lo largo del tiempo el consumo de oxígeno y la síntesis de ATP. Además, se ha añadido succinato. Como ya sabemos, el succinato se va a oxidar a fumarato y los electrones producto de esta oxidación van a ser entregados a la ubiquinona, ¿no? Entonces, se puede ver en el caso, en la primera etapa, están las mitocondrias, tienen ADP y tienen el fósforo inorgánico. Pero si no hay los electrones suficientes, entonces no se genera ATP, ¿no? Entonces se puede ir consumiendo algo o parte del oxígeno que está presente, pero no se genera ATP. Entonces cuando ya se añade, en este caso, succinato, que es el que va a entregar los electrones a la cadena transportadora de electrones, entonces ya ahí hay un consumo de oxígeno bastante considerado y la síntesis de ATP, ¿ya? Entonces, luego se añade un inhibidor, en este caso, por ejemplo, el cianuro. Entonces, el cianuro va a bloquear todo el sistema. Entonces, pueden ver que no hay consumo de oxígeno, o sea, es decir, que bloquea la cadena transportadora de electrones y, por ende, bloquea la síntesis de ATP, ¿ya? Sin embargo, en el caso de la figura B, entonces, en este caso, no todos los inhibidores, digamos, de alguna de las etapas en este caso, pues va a bloquear, o sea, no todos los inhibidores van a bloquear todo el sistema, es decir, el transporte de los electrones y la síntesis de ATP. Entonces, se ha visto que hay, por ejemplo, un inhibidor que va a desacoplar estos dos procesos, ¿ya? Entonces, en la figura B tenemos lo mismo, ¿ya? Tenemos las mitocondrias, se añade succinato, entonces, como pueden observar, solo se añade, en este caso,
El succinato, quién es que va a entregar los electrones a la cadena transportadora de electrones. Entonces, no hay síntesis de ATP, el consumo de oxígeno es como mínimo, pero una vez que se añade ADP y fósforo inorgánico, entonces ahí sí aumenta la síntesis de ATP y por ende el consumo de oxígeno, ¿no? Entonces, también se vuelve a añadir otros inhibidores. Estos inhibidores son inhibidores de la de la ATP sintasa, entonces se puede observar cuando se añade estos dos inhibidores, entonces igual, no hay síntesis de ATP, no hay consumo de oxígeno, ¿ya? Pero cuando se añade un inhibidor que solo va a inhibir, digamos, uno de los sistemas, entonces ahí ya se está desacoplando, o sea, no es que yo inhibo la cadena transportadora de electrones y por ende se inhibe la síntesis de ATP. Eso es lo que hemos visto hasta aquí. Pero si yo añado este compuesto, que es el dinitrofenol, entonces ahí sí ya se desacoplan los dos sistemas. Esto inhibe la síntesis de ATP, pero no inhibe el transporte de los electrones. Entonces, ¿por qué? Porque hay un aumento en el consumo de oxígeno. Si hay transporte de electrones, estos electrones son entregados al final al oxígeno, ¿no? Entonces, por ende, se consume el oxígeno, ¿ya? Entonces, de esa forma han podido establecer que estos dos sistemas están acoplados, ¿ya? No es que puede darse uno, o sea, no son sistemas aislados. Entonces, sí o sí tiene que ocurrir ambos sistemas para que al final se dé la síntesis de ATP, ¿ya? ¿Ha cambiado de pantalla, chicas? No, doctora. Ya. Ahora sí cambió. Ya. Entonces, vamos a ver la última etapa, que es la síntesis de ATP, ¿no? Entonces, esta síntesis de ATP está dada por la ATP sintasa, ¿ya? Entonces, esta ATP sintasa, como pueden observar aquí, en el caso de las eucariotas, pueden ser diméricas, ¿no? O en el caso de bacterias, por ejemplo, son monoméricas, ¿no? Entonces, esta ATP sintasa tiene tiene dos dominios principales. El dominio F0, ¿ya? Que es este que está anclado en la membrana, y tiene el dominio F1, que es toda esta parte, en este caso, si nosotros damos la vuelta, está hacia la matriz mitocondrial, ¿ya? N-site, en donde ustedes vean N, es la matriz y P es el espacio intermembrana, ¿ya? Por si acaso. Entonces, esto está así como, bueno, en las anteriores diapos habíamos visto que está al revés, ¿no? Que está como en la parte inferior de la matriz y en la parte superior la membrana. Pero en este caso está al revés, ¿ya? Entonces, si ven, N-site es la matriz y P-site es el espacio intermembrana, ¿ya? Entonces, esta enzima, como ya les había mencionado, tiene dos dominios principales, pero cada dominio va a tener subunidades, ¿ya? En el caso del dominio F1, que es toda esa parte que parece como una florcita, ¿ya? Va a tener 9 dominios. Entonces ahí tienen los dominios alfa, beta, delta, el dominio gamma y el dominio epsilon, ¿ya? Entonces todas esas subunidades conforman el dominio F1, ¿ya? Y en el caso del dominio F0 o FO, perdón, va a tener 3 subunidades. Entonces tiene la subunidad C, que es como un cilindro, la subunidad A y la subunidad B, ¿ya? Entonces, aquí en el dominio F1 es donde se va a dar la síntesis de ATP, y en el dominio F0 y en la subunidad A es donde se tienen los canales por donde van a atravesar los protones desde el espacio intermembrana hacia la matriz, ¿ya? Entonces, como podemos observar aquí abajo o en la parte inferior, lo mismo, ¿ya? Entonces, se tiene toda la parte naranjita es el dominio el dominio F0 o FO, ¿ya? Y toda la parte que está como coloreada es el dominio F1. Entonces, estas son las vistas de la enzima. Entonces, la enzima vista desde la parte superior. Entonces, pueden ver las diferentes subunidades del dominio F1, ¿no? Están las subunidades alfa y beta principalmente que se observan ahí, ¿ya? Entonces, tiene 3 dominios o 3 subunidades beta y 3 subunidades alfa.
Entonces, luego también se ve la vista desde abajo, en este caso del dominio F0, se ve ese círculo que corresponde a la subunidad C, luego está la subunidad A, en donde está el canal por donde va a pasar los protones, y por último la subunidad B, ¿ya? Chicas, ¿sí se ve, cierto, todas las imágenes? ¿O solo están viendo las primeras? Chicas. Doctora, no, yo veo la diapositiva 22. Ya, pero ¿ves todas las imágenes o solo ves una? Se ven todas las imágenes. Ya, la A, B, C, D, ¿cierto? Sí, doctora. Ah, ya, súper. Ya. Entonces, y en la última imagen pueden ver la proteína completita, ¿no? Todas son, la mayoría de las subunidades son hélices, ¿ya? Entonces pueden ver la parte superior, que es el dominio F1, y la parte inferior, el dominio F0, ¿ya? Ahora, ¿cómo se da la síntesis de ATP? ¿Ya? Entonces, igual les voy a mostrar un video, pero les voy a explicar de forma general. Entonces, tenemos los dos dominios, el F0 y el F1, ¿no? Entonces, este es ay, esta es la matriz y este es el espacio intermembrana. Entonces, los protones pasan por la subunidad A del dominio F0 y van a generar una fuerza motriz que va a hacer que el dominio C, que ustedes veían en forma circular, vaya girando, ¿no? De tal forma que como va girando, también va a ir girando en las subunidades alfa y beta del dominio F1, ¿no? Entonces, en las subunidades alfa y beta van a tener diferentes como sitios catalíticos en donde va a estar el ADP y el fósforo inorgánico en un momento, luego cuando se dé la síntesis de ATP, este va a sufrir un cambio conformacional y luego va a sufrir de nuevo en cada rotación, entonces va a ir sufriendo diferentes cambios conformacionales que primero vamos a tener el ADP más el fósforo inorgánico, luego el ATP y luego la liberación del ATP hacia la matriz, ¿ya? Entonces, voy a dejar de compartir esta pantalla. ¿Sí lo ven, cierto? Sí, doctora. Ya, entonces ahí miren cómo se va formando el ATP. Entonces, como les decía, ingresa el protón por el canal de la subunidad por la subunidad A. Entonces, lo que va a hacer que se genere una fuerza motriz o una fuerza mecánica que va girando la subunidad C y por ende va a permitir igual el giro de la subunidad o de la subunidad alfa y beta del dominio F1, ¿ya? Entonces, otra vez, ¿ya? Entonces, ahí tiene el ADP más fósforo inorgánico, luego se genera el ATP y la liberación del ATP.
¿Alguna duda, chicas, hasta aquí? ¿Ya? Entonces, aquí está la vista superior del dominio F1, ¿no? Entonces, como les decía, tiene 3 subunidades alfa, entonces 1, 2, 3, y 3 subunidades beta, 1, 2, 3. Entonces, cada subunidad, en este caso, como pueden ver, está dividido en, o sea, están en conjunto una subunidad alfa y una subunidad beta. Por lo tanto, están formando como 3 residuos, podríamos decirlo. Entonces, cada subunidad, entonces en especial la beta, es la que va a ir sufriendo este cambio conformacional y dependiendo y por ende va a cambiar el sitio catalítico. Entonces, en una primera etapa se tiene aquí el ADP más el fósforo inorgánico. Entonces, sufre, o sea, como va rotando, a medida que va rotando, esta subunidad beta va a sufrir otro cambio conformacional, entonces se va a dar la síntesis de ATP, entonces ya va a ser ATP, subunidad beta ATP, luego otra rotación, entonces aquí ya se va a dar la liberación del ATP, entonces aquí se genera ya la subunidad beta vacío, o sea, porque ya no tiene ni ADP ni tiene ATP, ¿no? Entonces, esto se va dando como un ciclo a medida que se van bombeando los protones desde el espacio intermembrana hacia la matriz, ¿ya? Entonces, va generando un ciclo, o sea, se va generando una rotación de 120 grados, más o menos, a medida que van pasando los protones. Entonces, esto va, o sea, hay una rotación de 120 grados, pasa a este estado. Hay otra rotación, pasa a este estado. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, de esa forma es que, como decía en el video, por cada ciclo se va a ir generando 3 ATPs, ¿no? Entonces, aquí tenemos en el primer caso, o sea, gira, se genera, o sea, hay ese cambio, ya se sintetiza ATP, luego vuelve a girar, entonces ya ahí se va liberando el ATP hacia la matriz, ¿no? Entonces vuelve otra vez, ¿no? Entonces todo se da como un ciclo en esa parte, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué pasa con cómo se bombean los protones? ¿Ya? Entonces, acuérdense, este es el espacio intermembrana, el p-site, y el n-site es la matriz, ¿no? Entonces, tenemos, estas son las subunidades, la subunidad C del dominio F0, ¿ya? Entonces, igual, como hemos visto en la imagen o en la animación, esto va girando, ¿no? Entonces, ¿cómo se da este giro? Es a través del bombeo de los protones. Estos protones ingresan, entonces aquí se tiene las diferentes subunidades C, que pueden ser de entre 8 a 15 subunidades, o sea, entre 8 a 15 polipéptidos que pueden estar conformando la subunidad C. Entonces, cada uno de estos polipéptidos tiene un residuo arginina y un residuo aspartato, ¿ya? Entonces, estos protones ingresan, ¿ya? Entonces, acuérdense que el aspartato, ¿qué característica tiene el aspartato? Chicas, ¿qué característica tiene el aspartato cuando hablamos de aminoácidos? O el glutamato.
Hola. Carboxilo. Ya, muy bien. Entonces, efectivamente, como dijo Lisette, van a tener una carga negativa por la pérdida del protón del carboxilo que está en la cadena lateral del aminoácido, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿y la arginina qué característica tiene? Al contrario del aspartato y del glutamato, la arginina va a estar cargada Positivamente. positivamente, exacto, ¿ya? Entonces, lo que va a hacer los protones que van a estar ingresando, ¿ya? Entonces, van a llegar como hasta la mitad del canal. Entonces, ahí lo que van a hacer es protonar al glutamato o al aspartato, ¿ya? Entonces, en un principio hay una interacción entre el glutamato y la arginina, o el aspartato y la arginina. Como dijo Lisette, uno de los aminoácidos va a estar cargado negativamente y el otro positivamente, ¿no? Entonces, va a haber una interacción entre estos dos, pero si ingresa un protón al sistema, este protón lo que va a hacer es este, unirse con el glutamato, ¿no? O el aspartato, de tal forma que ya no va a haber esa interacción con la arginina. Entonces, lo que va a hacer la arginina es desplazar, o sea, como desplazar o hacer que el aspartato o el glutamato se desprenda de ese protón, ¿no? Entonces, para que pueda volverse a tener esa interacción con el glutamato o el aspartato, ¿ya? Entonces, como pueden observar aquí, ingresa el protón, se une al glutamato o al aspartato de tal forma que ya no hay esa interacción con la arginina. Sin embargo, la arginina gira, o sea, se da vuelta, o sea, interacciona con el otro aspartato glutamato de tal forma que el glutamato es lo que va, como en cada residuo o en cada polipéptido están estos dos residuos de glutamato o aspartato y arginina. Entonces, esto se va a ir dando en cadena, por lo tanto, va a generar ese movimiento del dominio F0, ¿ya? Entonces, va a llegar un punto, como les decía, la arginina va a hacer que el glutamato o el aspartato desplace a ese protón hacia la matriz mitocondrial, ¿ya? Entonces, como pueden observar aquí, entonces eso va generando un giro y al último el desplazamiento del protón que está anclado en el glutamato o el aspartato. Entonces, como esto va girando, como habíamos visto, ya, ¿sí ven la pantalla, cierto? Ya. Sí, doctora. Ya, entonces como todo el dominio F1 está anclado a través de la subunidad gamma con el dominio F0. Entonces, si el dominio F0 empieza a girar, o sea, en este caso la subunidad C empieza a darse ese giro, entonces todo esto, a ver, entonces empieza a girar, entonces todo esto va a girar, ¿ya? Y por ende va a haber el giro del dominio F, en este caso, bueno, de las subunidades alfa y beta del dominio F1, ¿ya? Entonces, si no hay este transporte de protones, todo este sistema se queda como quieto, ¿ya? Entonces, el transporte de los protones a través de la subunidad A, entonces va a hacer que primero gire la subunidad C y por ende todo el dominio F1 a través de la subunidad gamma, que va a ser como el enlace entre ambos dominios, ¿ya? Entonces, de esa forma va girando, entonces por eso en algún momento, o sea, del giro, la subunidad beta va a estar anclado al ADP, luego va a girar, va a estar anclado al ATP, luego va a volver a girar y va a liberar el ATP de la proteína, o sea, va a liberar el ATP generado, ¿no? A la matriz mitocondrial, ¿ya? Entonces, toda esta fuerza motriz, o sea, esta fuerza mecánica
se va a convertir en la energía suficiente para generar ATP, o sea, ¿ya? La energía mecánica que se genera en este sistema, o sea, en el dominio F0, va a dar lugar a la síntesis de ATP, o sea, se va a generar en energía química, ¿ya? ¿Alguna duda, chicas, hasta aquí? Entonces, por ejemplo, como pueden ver, aquí está, o sea, la vista desde abajo de la subunidad o del dominio F0, entonces se tiene la subunidad C, entonces ahí podemos ver los diferentes polipéptidos, entonces esos polipéptidos van a tener un residuo de aspartato o glutamato, quien es el que va a recibir el protón que está ingresando por el dominio o por la unidad A, entonces va a recibir y esto eh, va a hacer que se mueva, que gire, ¿no? Entonces, como pueden observar, tienen esa forma circular, entonces va a ir girando de tal forma que al final, o sea, como antes de que termine la vuelta, va a liberar ese protón hacia la matriz, ¿ya? Entonces, como esto va a ir girando, va a permitir que gire también la subunidad o el dominio F1 para que se dé la síntesis de ATP, ¿ya? Entonces, en cada giro hay un cambio conformacional. Como pueden observar en la imagen que se ve desde arriba, no todas las subunidades se ven de la misma forma, ¿no? Entonces, ese giro va a hacer que haya este cambio conformacional y que tenga afinidad por los distintos, en este caso, aquí va a tener afinidad por el ADP, cuando gire va a tener afinidad por el ATP y luego ya vuelve a girar y ya tenga una afinidad mucho menor, ya sea por el ATP o por el ADP, entonces de tal forma que va a liberar el ATP que se ha sintetizado. Entonces, y se vaya dando así el ciclo, ¿ya? Entonces ahí están los residuos de aspartato que van a recibir el protón que está viniendo desde la matriz o desde el espacio intermembrana hacia la matriz, ¿ya? ¿Alguna duda, chicas? La diapositiva en donde mostraba unas gráficas y lo que era, por ejemplo, el transporte de protones. Si podría ¿Ya? volver a repetirlo, por favor. ¿Ya? Sí se ve la pantalla, ¿cierto? Sí, doctora. Ya. Entonces, como les decía, todo este proceso de la fosforilación oxidativa, que es la cadena transportadora de electrones y la síntesis de ATP, es un sistema acoplado, ¿ya? Entonces, ¿cómo se ha determinado esto? O sea, ¿cómo se ha llegado a esta conclusión, ¿no? Entonces, lo que se hizo en el primer caso, en el A, ¿ya? Es tener las mitocondrias, por ejemplo, digamos, en una solución, y esta solución contenía ADP y más fósforo inorgánico, que van a ser los sustratos de la enzima de la ATP sintasa, ¿ya? Que es la que va a realizar la síntesis de ATP, ¿ya? Entonces, se ha puesto ahí el ADP más el fósforo inorgánico, no hay síntesis de ATP y hay un ligero consumo de oxígeno, ¿ya? Entonces, luego lo que se hace es añadir, en este caso, succinato, ¿ya? Que es el que va a proveer los electrones hacia la cadena transportadora de electrones, ¿no? Entonces, el succinato se oxida, ya sabemos, ¿no? El succinato se oxida a fumarato y luego
y los electrones que proceden de esta reacción se van a entregar a la ubiquinona, ¿cierto? Entonces, tenemos los sustratos de la ATP sintasa, ya tenemos los electrones y por ende se da la síntesis de ATP y hay un consumo de oxígeno, porque sabemos que el aceptor final de los electrones de la cadena transportadora de electrones es el oxígeno, ¿no? Entonces, va todo bien, luego se añade un inhibidor. Entonces, el cianuro es inhibidor de la citocromo oxidasa del complejo 4, ¿ya? Entonces, se añade un inhibidor, entonces este inhibidor eh, va, va a inhibir la citocromo oxidasa, por lo tanto no va a haber la entrega de los electrones hacia el oxígeno. Entonces, por ende, no hay consumo de oxígeno, tampoco hay síntesis de ATP, ¿no? Entonces, ese es en el primer caso, como se ha visto que había este acoplamiento, o sea, no podía funcionar uno sin lo otro, ¿no? En el caso de B, igual, lo mismo, o sea, si se tiene las mitocondrias, ya no se añade, en este caso, no se añade después el ADP y el fósforo inorgánico, que son sustratos del ATP sintasa. Se añade el succinato, que es el que va a generar los electrones a través de su oxidación, ¿no? Entonces, se puede observar que no hay síntesis de ATP, por eso se observa una línea recta. Sin embargo, hay un ligero consumo de oxígeno, pero no es significativo, ¿no? Entonces, luego se añade el sustrato de la ATP sintasa y en ese caso incrementa tanto la síntesis de ATP y el consumo de oxígeno, ¿ya? Entonces, se vuelve a añadir otros inhibidores, en este caso la oligomicina es el inhibidor de la ATP sintasa, ¿ya? Entonces, se añade la oligomicina y se puede observar que no hay síntesis de ATP y tampoco hay consumo de oxígeno, ¿no? O el consumo es muy poquito. Entonces, como se está bloqueando la ATP sintasa, se está bloqueando también la cadena transportadora de electrones, ¿ya? Entonces, sin embargo, también se ha visto que hay algunos inhibidores que desacoplan estos dos sistemas, ¿no? Entonces, tal ocurre cuando se añade otro inhibidor, en este caso es el dinitrofenol. Entonces, el dinitrofenol bien va a inhibir, o sea, si se añade el dinitrofenol, no hay síntesis de ATP, sin embargo, la cadena transportadora de electrones va a funcionar normal. Y se puede observar que hay consumo de oxígeno, porque sabemos que los aceptores finales de los electrones es el oxígeno, ¿cierto? Entonces, por eso se ve el consumo de oxígeno y entonces en ese caso se descubrió que se podía desacoplar estos dos sistemas utilizando como inhibidores u otros inhibidores. En este caso, el dinitrofenol. ¿Cómo es el dinitrofenol, chicas? Me dicen si se ve lo que escribo. ¿Se ve lo que escribí? No, doctora. Ya, ahí entonces. Ahora sí. Ya, este es el dinitrofenol. Entonces, ¿qué va a pasar con este dinitrofenol? Entonces, se ha visto, por ejemplo, ahí tenemos el dinitrofenol y tiene un protón, ¿cierto? Bueno, un grupo oxidrilo. Entonces, pero este dinitrofenol, al ser bastante apolar, ¿no? Puede atravesar la membrana mitocondrial, ¿no? Entonces, atraviesa, se desprotona, por lo tanto, no va a generar ese gradiente electroquímico que se observa cuando nosotros vemos todo el proceso completo, o sea, cuando va funcionando de forma normal, ¿no? Entonces, lo que va a hacer el dinitrofenol es, ¿dónde está? Ya. Entonces, ingresa hacia la matriz, se desprotona y vuelve a salir hacia el espacio intermembrana. Entonces, como se está dando la cadena transportadora de electrones, o sea, hay ese flujo de los protones desde la matriz hacia el espacio intermembrana, entonces
el dinitrofenol desprotonado vuelve a salir hacia el espacio intermembrana, se vuelve a protonar y vuelve a ingresar, ¿no? Entonces, de esa forma, eh, ese es su mecanismo por el cual entonces se sigue dando el transporte de los electrones a través de la cadena, ¿no? Sin embargo, como no hay, o sea, como el dinitrofenol es el que está, o sea, está transportando los protones desde el espacio intermembrana hacia la mitocondria, entonces no llega esos protones a ingresar por la ATP sintasa. Por lo tanto, no hay la síntesis de ATP, ¿ya? Entonces, ahí se ha visto a través del uso de este compuesto que sí se puede desacoplar esos dos sistemas. Entonces, como les decía, el dinitrofenol no necesariamente va a inhibir alguno de los complejos enzimáticos de la cadena transportadora de electrones, sino ese es su mecanismo, que él va a actuar como transportador de protones a través de la membrana mitocondrial, ¿ya? Ahora, algo que me olvidé mencionarles, por ejemplo, cuando tenemos la ATP sintasa, yo les dije que tiene dos dominios, el F1 y el FO. Entonces, ese FO viene de oligomicina. ¿Por qué? Porque la oligomicina es un inhibidor específico de la ATP sintasa, principalmente en ese dominio FO, que está anclado en la membrana mitocondrial. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, chicas? Entonces, en algún momento yo les había preguntado cómo puedo aislar las mitocondrias, ¿no? Y luego cómo puedo saber que realmente lo que he aislado son mitocondrias y no otros organelos de la célula, ¿no? Entonces, lo que se hace es colocar como en unas cámaras. Entonces, estas cámaras se saturan de oxígeno y se mide el consumo de oxígeno, ¿no? Entonces, o igual se puede, en este caso, no sé si estamos añadiendo el succinato, entonces como sabemos que el succinato se va a oxidar a fumarato, entonces se puede medir la, la producción de fumarato, ¿no? Entonces es así como uno verifica en algo que lo que está aislando o con lo que está trabajando son realmente mitocondrias. ¿Alguna duda, chicas? ¿Alguna otra duda? ¿Está todo claro? ¿Dónde empieza la respiración celular? Chicas. ¿Dónde empieza la respiración celular?
Lisette. ¿Podría decirse la glicólisis, doctora? Ya. ¿Qué ocurre? Bueno, en la glicólisis tenemos la glucosa que por todo el proceso se va a obtener dos piruvatos que posteriormente se van a consumir o bueno, se va a convertir a acetilcosimada para que posteriormente entre al ciclo de Krebs, pero lo importante en el proceso de la glicólisis también era que se formaban NAD y Ya. ATP. Ya. Luego, estos ingresan al ciclo del ácido cítrico, ¿cierto? O sea, el piruvato, una vez que se convierte a acetil-CoA, ingresa al ciclo del ácido cítrico. Daira, luego, ¿qué sigue? Delany. Luego, ¿qué sigue, chicas? El último paso era lo que era la fosforilación oxidativa. ¿Ya? ¿Qué va a ocurrir en la fosforilación oxidativa? Ahí, si no me equivoco, es cuando hay el paso de electrones, no. ¿Cómo se llama? ¿Qué va a ocurrir en la fosforilación oxidativa, chicas? Alison, Sí, doctora. ¿qué va a ocurrir en la fosforilación oxidativa? El salto de electrones es donde usamos tanto el FAD y el NAD y se va a dar lo que es la síntesis de ATP. ¿Ya? Mm, Entonces va a haber todos los en este caso, los transportadores electrónicos como el NAD y el FAT, reducido, que provienen del catabolismo de los diferentes, en este caso, nutrientes, ya sean carbohidratos, lípidos y proteínas. Entonces, todos estos van a ingresar a la cadena transportadora de electrones, ¿cierto? En donde estos lo que van a hacer, como dice Delany, es va a haber el bombeo de los protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. Entonces, que van a generar un gradiente electroquímico. Luego este gradiente electroquímico va a hacer, o sea, va a generar o va a estimular a que a través de la ATP sintasa haya un transporte de los protones desde el espacio intermembrana hacia la matriz y este bombeo de protones a través de la ATP sintasa va a generar una fuerza motriz que va a dar lugar a la síntesis de ATP. Ahora, ¿por qué es tan importante sintetizar ATP? Sí se ve la pantalla, ¿cierto?
¿Se ve en la pantalla? Doctora. Sí, Ya. doctora, se ve. El adenosintrifosfato, o ATP, es la molécula que impulsa toda la vida en la Tierra. La energía del ATP se requiere para las actividades esenciales de las células, incluyendo el bombeo de iones a través de las membranas y la separación de la doble hélice de ADN. La molécula de ATP está formada por 3 estructuras principales: una base nitrogenada de adenina, un azúcar ribosa y 3 fosfatos. La energía se libera cuando se rompe el enlace del grupo fosfato terminal, lo que convierte el ATP en ADP mediante una reacción de hidrólisis, la cual consume agua. Para mantenerse vivas, tus células dependen de bombas enzimáticas que conserven distintas concentraciones iónicas a ambos lados de las membranas. El flujo de iones de calcio controla la contracción muscular, la transmisión de señales nerviosas, la regulación génica y la muerte celular. Debido a la acción de estas bombas enzimáticas, la concentración de iones de calcio en el interior de tus células vivas es 10.000 veces menor que en el exterior. La reacción de hidrólisis del ATP rompe el enlace del fosfato terminal, liberando energía que permite la reorganización de átomos al interior de la enzima, modificando su forma. Con cada modificación, los canales del interior de la enzima se abren y cierran, bombeando iones en direcciones opuestas. Entrada de hidrógeno hacia el interior de la célula y salida de calcio al exterior de la célula. La ADN helicasa es otro tipo de enzima impulsada por ATP. Este mecanismo es tan importante para la vida que el 1% de tu código genético codifica para enzimas helicasas. Las enzimas helicasas son proteínas motoras que, alimentadas por la energía del ATP, se desplazan a lo largo de la doble hélice de ADN y separan mecánicamente las hebras. La enzima en forma de anillo utiliza la hidrólisis del ATP para proporcionar la energía necesaria para la separación mecánica de las hebras de la hélice de ADN. Con cada paso de la enzima se separan 2 pares de bases de ADN, lo que requiere la energía de 2 moléculas de ATP alrededor del anillo. Ya, chicas. Bueno, ahí la importancia de la síntesis de ATP, ¿ya? Entonces, ¿por qué hemos visto todo este proceso? O sea, como para obtener, cómo la célula puede obtener energía a partir de lo que nosotros, por ejemplo, consumimos, que somos seres heterótrofos, ¿cierto? Entonces, en el caso de las plantas, ¿de dónde obtienen la energía? O sea, igual hay estos sistemas, entonces, pero la energía no lo obtienen como nosotros de los carbohidratos, de las proteínas que consumimos o de los lípidos que consumimos, ¿no? Bueno, vamos a quedar aquí, chicas, y vamos a ver un poquito de lo que ocurre en las plantas en la próxima clase, ¿ya? Pero creo que eso, no, eso de lo que ocurre en las plantas no va a entrar en el examen, solo es un extra para que ustedes vean que varios de los procesos bioquímicos que se observan en las células animales también se pueden observar en las células vegetales, ¿ya? Entonces, Anaí, ¿me confirmas, porfa, la hora y el día también? Está bien, doctora, le voy a confirmar hasta el lunes, ¿no ve? Sí, así para que nos organicemos y Solo tiene que ser una clase, ¿verdad, doctora? no tiene que Tiene que ser ser.
todas las clases de la semana. Tenemos 2 clases o sea, por lo menos 2 clases, chicas, ¿ya? Ya. Una para poder terminar con